¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio Radio Jai 104.3 FM aquí en Tizayuca, Hidalgo. Vamos a orar para continuar nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, una vez más estar reunidos con el único objetivo, Señor, de escudriñar las santas escrituras, Padre, de escuchar tu dulce voz a través, Señor, de tu bendita palabra. Padre, te doy gracias por mis hermanos en la fe, por los amigos que cada lunes, Señor, eh, de una manera, eh, pues con amor, Señor, con hambre, Señor, de escuchar la palabra, se conectan, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias porque se siguen conectando, Señor, siguen escuchando los estudios, Señor, que son para edificación de nuestras vidas. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de servirte, Padre. Y te pido, Señor Santo, que sea tu Espíritu Santo el que venga a enseñarnos, a corregirnos, a instruirnos, Señor, a seguir edificándonos a través de tu bendita palabra, Señor, que nos enseñe, Señor, que nos redarguya y que asimismo, Padre Santo, sea, Señor, tu Espíritu abriendo nuestro entendimiento, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales, Padre, para que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Muchas gracias, Señor. Y te pido, Padre bendito, que cualquier cosa, Señor, cualquier factor distractivo que quiera venir a robar nuestra atención, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que sea echado fuera, Señor, para que podamos, Señor, poner toda la atención, todos nuestros cinco sentidos, Señor, para que recibamos entendimiento, Señor, por parte de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio del día de hoy y vamos a este, hoy nuestra clase se va a llamar El siervo de Jehová. Obviamente, ese precioso siervo no es otro sino Jesucristo. Hemos estado hablando del libro de Isaías, un libro muy interesante porque es un libro donde ahí se comienza a hablar sobre el evangelio, sobre las buenas nuevas, sobre las buenas nuevas de esperanza. Se empieza a hablar de Jesucristo 700 años antes, poco más de 700 años antes de su nacimiento. Isaías ya estaba proclamando el nacimiento de Jesucristo y no solamente de su venida a este mundo como un niño, ¿verdad? Y de su sacrificio expiatorio, sino también decíamos la semana pasada, del glorioso reinado de Jesucristo. Entonces, hoy nos toca ver el siervo de Jehová, el, el Señor Jesucristo como siervo de Jehová. Y vamos a leer en la palabra de Dios Isaías 42 del 1 al 17. Isaías 41 del 1 al 17 dice así: He aquí mi siervo. Aquí está hablando el Padre Eterno, está hablando Jehová y dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová,
Te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga la luz, yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes de voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncie sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el cielo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está en parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda la hierba, los ríos los tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundación, vosotros sois vuestros dioses. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Aquí está hablando Dios, está hablando de su siervo, está hablando de Jesucristo, de la venida de Jesucristo a este mundo, de su obra, de todo lo que va a hacer y cómo de manera pacífica, dice aquí la palabra, ¿verdad? Que va a hablar de las buenas nuevas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ya habla de que Él saldrá, de que el amado Jesús saldrá como un gigante, como hombre de guerra y despertará, se lo dice, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Entonces, aquí vemos en esta hermosa porción de la palabra de Dios en Isaías 42, 1, 17, está hablando el mismísimo Padre Eterno, hablando de su siervo Jesucristo, y está hablando de su tarea, de su misión, de la obra que va a llevar a cabo en la tierra. Amén. Y que además nos dice aquí en el 17, dice, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían, perdón, en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois vuestros dioses. El Padre Eterno termina esta parte, esta porción de las Sagradas Escrituras hablando sobre aquellos, ¿verdad? Sobre aquellos que le dan la espalda a Dios, sobre aquellos que no quieren tener nada que ver con Dios y que por más que se les habla, por más que se les dice del amor de Dios y que hay oportunidad para que se arrepientan y que vengan a los pies de Jesucristo para alcanzar salvación, no lo quieren entender, ¿verdad? Y dice que por lo tanto serán vueltos atrás y en extremo confundidos. Aún les llegará todavía mucho más confusión por su necedad, por su extravío. Y los que confían en ídolos, todos aquellos que ponen, como ya decíamos en nuestros primeros estudios, ¿verdad? La gente que pone toda su fe, toda su confianza en una imagen, en un ídolo, dice, y que les dicen a esas mismas imágenes y a esas ídolos de fundición, ¿verdad? Que les llegan a decir, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que incluso, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel demanda que les haga Aarón una imagen, hace el becerro con todo el oro fundido que le entregaron los israelitas, elabora el becerro y
Y entonces él les dice, ahí está su Dios, ¿verdad? Y ellos lo toman como su Dios y comienzan a adorarlo y a darle gracias incluso, ¿verdad? Por su salida de Egipto. Entonces, el Señor habla precisamente de esa ingratitud, de que siendo Él nuestro creador, muchas veces el ser humano le da la espalda y se olvida de quién es verdaderamente su creador. Y no solamente eso, sino que además se atreven a crear ídolos de fundición y se arrodillan delante de ellos y les dicen que ellos son sus dioses. Ellos mismos los proclaman como sus dioses. Entonces, aquí nos está hablando el Señor, ¿verdad? De esta obra que va a venir a, o que iba a venir a realizar y que ya desde Isaías el Señor lo estaba profetizando. Amén. Y mira, también vámonos a Mateo 12, 17 al 21. Y fíjate bien lo que dice esta parte de la Sagrada Escritura, esta fracción de la Escritura dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Amén, bendito sea Dios. Vemos acá en Mateo cómo, ¿verdad? Se cumple la palabra de Dios. Cómo vemos cómo se está hablando precisamente de esta porción de Isaías que acabamos de leer, de Isaías 42. Estamos viendo cómo esa profecía se cumple en Mateo y ya habla nuevamente, ¿verdad? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ¿verdad? Y el que lo estaba diciendo era el mismo Dios, porque acuérdate que lo que Isaías estaba expresando era palabras de Jehová que había mandado a decírselas al pueblo y a que las escribiera en el libro, ¿verdad? Y les dice, he aquí mi siervo. Él estaba hablando de Jesucristo, dice, a quien he escogido, a quien yo escogí para que fuera a llevar una misión especial, una obra expiatoria para recobrar lo que se había perdido, para rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La humanidad. El hombre se había desviado del camino y estaba perdido en sus placeres y el hombre iba caminando rumbo al infierno, ¿verdad? Y entonces Jesús venía o el Señor, el Padre Eterno, hizo este plan maravilloso de salvación para nosotros y envió su Hijo en rescate nuestros. Actualmente, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, pues su ejército, ¿verdad? De seguidores de Jesús, somos ya un número cuantioso, pero deseamos en gran manera que ese número de salvos aumente cada vez más, porque a eso vino Jesucristo, vino a dar su vida por el perdido. Aún hay tiempo, amigo, amiga que escuchas, todavía hay tiempo de que vengas a Jesucristo, que reconozcas tu condición de pecador, de condición de pecadora, que vengas a Él y te arrodilles delante de su presencia y clames por su perdón, para que seas perdonado y para que sean perdonados tus pecados y que en ese preciso momento, cuando eres perdonado, seas inmediatamente formes parte de la familia de Cristo y entonces seas adoptado como hijo. Y además tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. A eso vino Jesucristo. Dice el Señor, Él es mi siervo a quien yo he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Y dice el Señor, pondré mi espíritu sobre de él y a los gentiles anunciará juicio, ¿verdad? Y eso es algo que hasta el día de hoy cada persona, ¿verdad? Que se convierte en seguidor de Jesucristo es
un discípulo más que predica el evangelio, que predica del juicio, de que el Señor viene y que un día habrá un juicio para, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Y en otros estudios, para galardonar a todos aquellos, ¿verdad? Que fueron obedientes, que son salvos, que hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador y que hemos caminado sobre sus pisadas y que cada día, ¿verdad? Estamos haciendo, hablando del Evangelio a otros, haciendo lo que a Dios le agrada. Ajá. Y que además, ¿verdad? Al convertirnos en seguidores de Cristo, nos convertimos en sus discípulos y entonces nos dedicamos a hablarle al mundo de la salvación, de que hay una gloria, ¿verdad? Eterna, un lugar eterno que podemos escoger recibiendo a Jesucristo como Salvador al ser perdonados, o bien, ¿verdad? Si le damos la espalda a Dios, les damos la espalda al sacrificio de Cristo, entonces será una eternidad en un lugar de tormento allá en el infierno, porque déjame decirte que hay un infierno y que Dios es un Dios de amor, sí. Hay mucha gente que dice, pero si es un Dios de amor, ¿por qué hay un infierno? El infierno no lo creó para sus hijos, no lo creó, no lo hizo para su creación, lo hizo para Satanás y sus ángeles rebeldes que quisieron hacer una rebeldía, quisieron ser más que Dios y que fueron lanzados del cielo. Satanás con la tercera parte de los ángeles que logró convencerlos para levantarlos en rebeldía con Dios. Entonces, Dios es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios justo. Porque qué injusticia sería, ¿verdad? Que Dios galardonara de la misma manera al que fue obediente, al que fue dócil, al que hizo lo que le agradaba al Padre y galardonarlo de la misma manera a aquel que fue rebelde, que hizo maldades, que hizo cosas terribles, que nunca se quiso arrepentir y que además tuvo la osadía de maldecir al mismo Dios. Entonces, Dios viene a premiar conforme a las obras, ¿verdad? Que hayamos tenido. Si nuestras obras fueron buenas, obviamente seremos galardonados, dice la palabra, con una corona de vida y a vivir eternamente con Él allá, ¿verdad? En el cielo. Y si no, ¿verdad? Seremos lanzados o será lanzado aquel que no quiera será lanzado al lago de fuego, donde van a estar todos los rebeldes desobedientes que se empeñaron y se gozaron en hacer maldad. Entonces, a eso vino el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y además dice también, no contenderá, es decir, no estará discutiendo, peleando, ¿verdad? No discutirá ni, dice, ni voceará, ni gritará, ni, dice, y nadie oirá, ni nadie oirá en las calles su voz. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Santo eres. Él viene, Él venía con ese propósito de traer las buenas nuevas, ¿verdad? De que hay salvación, salvación, que hay perdón de pecados a través de su sacrificio. Y vemos en Mateo 10:45 como dice de la siguiente manera. Mateo, perdón, Marcos 10:45. Dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así es. El Señor Jesús vino no a ser servido, sino a servir, porque Él vino a poner su vida por muchos. Él vino a hacer su obra expiatoria, a hacer esa obra redentora para amistarnos nuevamente con el Padre, para poder tener acceso a través de Jesucristo con el Padre. Un acceso que se rompió el día que Adán desobedeció y se abrió un abismo, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús vino a través de la cruz a formar un puente para poder tener nuevamente una relación correcta con el Padre Eterno. No hay duda de que ese pasaje se aplica a nuestro Señor, indudablemente. Este pasaje de la Sagrada Escritura se está refiriendo
completamente a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, ¿verdad? También en el libro de Mateo, a través del evangelista Mateo, ¿verdad? Lo refiere también directamente al cumplimiento de la profecía en la persona del Señor Jesucristo. Dice que su significación fue cumplida completamente en aquella vida sin par, que por un breve tiempo arrojó su resplandor sobre todo, sobre nuestro mundo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, indudablemente el pasaje de Isaías habla del Señor Jesucristo y acá en Mateo vemos el cumplimiento maravilloso de esa profecía y al mencionar el evangelista, al mencionar Mateo, ¿verdad? Esta profecía de Isaías y la, este, la habla, ¿verdad? Y marca que de quien habla esta profecía es precisamente Jesucristo. Habla indudablemente de que esta profecía describía, ¿verdad?, al Señor Jesucristo y que en ese momento, cuando estaba hablando de él y estaba diciendo, en él se ha cumplido esta profecía de Isaías. Veamos lo que dice Mateo 12:19. Dice, no contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz, porque llegó ese momento en que ya nadie escuchaba su preciosa voz. Y en este capítulo 42 de Isaías, en el versículo 1, vemos la presentación del siervo de Jehová, la presentación de Jesucristo y cómo el Padre Eterno lo habla de él de una manera extraordinaria y dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Decíamos la semana pasada, ¿verdad? Esa justicia que no es como la del hombre, que conforme, ¿verdad?, su conveniencia o conforme a la corrupción que recibe, lleva justicia. No, él va a aplicar una justicia verdadera, una justicia real, una justicia inquebrantable, porque Dios, decíamos la semana pasada, no ve lo que está en el exterior del hombre. Él es el que escudriña no solamente los corazones, sino la mente del hombre. Y él sabe lo que realmente hay en cada corazón y en cada mente. Podemos decir con nuestros labios muchas cosas y decir que somos los más piadosos y decir que somos los mejores y decir que somos siervos del Altísimo, pero el Señor conoce nuestro interior. A Él no podemos engañarlo. Debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos y ocuparnos en que realmente lo que expresamos con nuestros labios sea realmente, tenga, ¿verdad?, congruencia con lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Podemos ver aquí en este versículo número 1 cómo el Padre Celestial introduce a su ungido llamándole mi siervo. El Padre Eterno introduce en la escena a Jesucristo, ¿verdad?, a su elegido, a su ungido, llamándole mi siervo. Y además dice mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y esto realmente sucedió cuando Cristo fue bautizado inmediatamente antes de que él iniciara su ministerio, como lo dice en Mateo 3:17, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Acá en Isaías habla el Padre Eterno de que Él tiene complacencia en su amado, en su ungido, en su escogido, en ese amado siervo que es Jesucristo. Y acá en Mateo 3:17 podemos ver ese maravilloso cuadro cuando es bautizado por Juan el Bautista. Dice que son abiertos los cielos y baja del cielo, ¿verdad?, el Espíritu Santo en forma de paloma. Y dice que cuando sucedió esto,
la paloma se posó sobre él y era el Espíritu Santo, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo en el que tengo complacencia, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, en el que me complazco, en el que me gozo, en el que me siento lleno, ¿verdad? Amén. Y también en la transfiguración, no sé si recuerdes cuando él está en la transfiguración. Vamos a ver qué dice Marcos 9:7. Dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Aquí, en esta parte de la Sagrada Escritura de Marcos 9:7, vemos, ¿verdad?, cómo también en la transfiguración, cuando lo estaban viendo, escuchan también esa voz del cielo que decía: este es mi hijo amado. Amén. Y vuelve a decir: en quien tengo complacencia, ¿verdad? Entonces vino una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, y a él oíd, a él escuchad, abre tus oídos para que escuches, porque las palabras que salen de su boca son palabras de justicia, palabras de verdad, palabras que te llenan, palabras que traen vida a tu espíritu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El éxito del siervo, del siervo, es decir, el éxito del siervo de Jehová, que es Jesucristo, está asegurado, pues el Padre ofrece sostenerlo e investirlo de poder para realizar su ministerio. Mira lo que dice Mateo 3:16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre de él. Entonces, el éxito de Jesucristo, del siervo de Jehová, estaba totalmente asegurado, pues el Padre, dice aquí, ¿verdad?, ofrece sostenerlo e investirlo de poder para realizar su ministerio. ¿Y cómo lo invistió? Lo invistió de poder con su espíritu. Dice aquí la palabra, ¿verdad?, que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Recibió el Espíritu Santo para tener el poder y la autoridad para llevar a cabo su ministerio. Mira lo que dice también Marcos 1:2, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí en el profeta Isaías se está hablando de un mensajero, y ese mensajero es Juan el Bautista. Él se está refiriendo a él cuando dice: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Te acuerdas que Juan el Bautista decía, ¿verdad? Yo vengo, dice, a preparar el camino, ¿verdad? Porque el que viene detrás de mí, ese es mayor que yo, dice, y ni siquiera soy digno de desatar el calzado la agujeta de su calzado. Y además dijo: yo bautizo en agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos 10:38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí nos está hablando la Sagrada Escritura de que Dios envió a su ungido, o sea, nuestro Señor Jesucristo, lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a nuestro amado Jesús, y ya habla la Escritura, ¿verdad?, de cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el versículo número 2, del 2 al 7 de Isaías 42, vemos la misión del siervo. ¿Cuál era la obra que iba a llevar a cabo? Dice: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca
en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, el creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aquí vemos, ¿verdad? En el versículo 2 al 7 de Isaías 42, la misión del siervo, según se explica en este pasaje escritural, es realizar un ministerio en plena gracia y compasión. Y así lo podemos ver en el ejercicio pleno de su ministerio, porque gastó sus energías y tiempos en cañas cascadas y pabilos que humean, con ladrones moribundos, con mujeres caídas y gente despreciable y despreciada, como lo vemos en Mateo 9, del 10 al 13. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice aquí, ¿verdad? En nuestro estudio, que la misión de este extraordinario siervo, nuestro amado Jesucristo, nos habla, ¿verdad? De cómo tuvo un ministerio de total gracia de Dios en su vida y de gracia y compasión hacia la gente que lo rodeaba. Y lo podemos ver en su pleno ejercicio de su ministerio, porque podemos verlos en los 3 años que están narrados en la Sagrada Escritura de su ministerio, podemos ver cómo tuvo amor, compasión por el desvalido, por el enfermo, por los que estaban endemoniados y Dios los sanaba. Vemos cómo gastaba sus energías, se desgastaba por llevar a cabo el ministerio que le había sido encomendado. Y dice también, dice, en cañas cascadas, es decir, en gente totalmente destrozada, totalmente, dice, pabilos que humean por gente que, pues, que a lo mejor, ¿verdad? Nadie daba un 5 por ellos, pero que Dios tenía misericordia de estas personas, con los ladrones moribundos como el que estuvo en la cruz al lado de él, como las mujeres caídas, aquellas mujeres que eran golpeadas, aquellas mujeres que eran desterradas, por aquellas mujeres que para ellos no valía nada, y gente muy despreciable y despreciada, gente despreciable porque eran gentes que nadie las quería, a los personas, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Como los que tenían lepra y que eran despreciados, incluso eran desterrados, Dios tuvo misericordia de ellos también, gente despreciada. Mira lo que dice, y dice, la caña cascada es un emblema del alma dispuesta a sumergirse en la desesperación bajo un sufrimiento de culpabilidad y perdición. Esa es una caña cascada, ¿verdad? Es algo que el Señor lo nombra de esa manera, hablando en sentido figurado de una persona que está quebrada interiormente, que está en su situación más terrible, desesperación, de gente que entra en una depresión, que incluso, ¿verdad? A causa de ello, llega mucha gente al borde de quitarse la vida. Ajá. Bajo un sentimiento de culpabilidad por las diferentes circunstancias de sus vidas, o bien de perdición, porque ya llegaron a un nivel de perdición que ya no encuentran salida. El pabilo que humea sin duda nos describe
a aquellos cuya gracia es débil y cuya fe es pequeña. Cuando dice los pábilos que humean, hablan, ¿verdad?, de que dura muy poco su fe y después, ¿verdad?, se apaga y ya lo único que existe es un humito, ya están ahí todos débiles, con sus fes, ¿verdad? Ahí todas apagadas, con una fe que naufraga. Y con tales personas, nuestro Señor Jesucristo es muy tierno y compasivo. Eso es verdad, hermano. Si tú lees la Sagrada Escritura y ves su ministerio, te puedes dar cuenta de cómo el Señor era compasivo, amaba al ser humano, a su creación y deseaba, ¿verdad?, librarlo, dice aquí, ¿verdad?, sacarlos de esos lugares de prisión, porque no solamente lo está hablando en sentido literal, sino también en un sentido espiritual, donde el hombre, ¿verdad?, está prisionero, prisionero en su mente, prisionero en su cuerpo del pecado, de la maldad, del enemigo que ha traído a sus vidas, ¿verdad? Una sinfín de cosas, un sinfín de culpas que el hombre llega a tener a causa precisamente de su pecado y que siempre está ahí el enemigo recordándoles su pasado y su vida actual. Pero por frágil que sea esa caña cascada, ese hombre el que cree que ya no vale nada, que su depresión es tanta que ya no quiere vivir, ¿verdad? Por pequeña que sea esa chispa en ese papilo que humea, no será apagada si venimos a Jesucristo, porque Jesús lo puede todo. Amén. Porque Él es Dios. Mira lo que dice Mateo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y en Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y en Juan 8:11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Acuérdate, aquí el Señor está hablando con aquella mujer adúltera, ¿verdad? Que todo el mundo la quería apedrear y todo. Y entonces el Señor, ¿verdad?, le tuvo compasión de ella. Y cuando el Señor empieza a hablarles, la multitud empieza a disiparse, se van. Y cuando el Señor le pregunta a esta mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, no, Señor, no hay ninguno, se fueron todos. Y le dice el Señor, le estaba dando el Señor, bueno, si ya nadie te condena, yo tampoco te condeno, ¿verdad? Vete y no peques más. Amén. Porque yo creo que el Señor les comenzó a hablar del arrepentimiento, del pecado, ¿verdad? Y yo creo que más de uno de ellos se fue identificando de que también eran pecadores y merecían ser apedreados, merecían ser muertos, ¿verdad? Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por otra parte, la misión del siervo del Señor Jesucristo, del siervo de Jehová, está descrita en las siguientes palabras: para hacer luz a las naciones. Para eso estuvo el Señor Jesús en la tierra, para hacer luz a las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos, aquellos que están presos en su pecado, aquellos que están presos en sus mentes, aquellos que están oprimidos, aquellos que están encadenados por el pecado. A eso vino el Señor Jesús. Esto lo describió en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A eso, ahí estaba hablando el Señor Jesús de cuál era su labor, cuál era el ministerio que él venía a llevar a cabo. Y lo describe de una manera extraordinaria. Y vuelve a citar las palabras de Isaías, la profecía
de Isaías, donde precisamente el Señor hablaba de que a eso venía su siervo y que lo había ungido precisamente para sanar a los quebrantados de corazón, para dar las buenas nuevas a los pobres y para darle libertad a los cautivos, para, y dice también, ¿verdad? Para dar las buenas nuevas a los pobres. Amén, para poner en libertad a los cautivos, para darle la vista a los ciegos, para aquellos que viendo no ven, para aquellos que escuchando no escuchan, ¿verdad? Entonces, a eso vino el Señor, a hacer luz a las naciones, a hacer luz a los hombres. Amén. Y a pesar de sus grandes obras, Cristo repetidas veces ordenó a los que recibían sus favores que no debía darle a conocer. Amén. Se pasaba de incógnito. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? No sé si recuerdes que más de una vez el Señor decía, no digas, ¿verdad? No hables, no, a lo que él se decía, no reveles quién soy. Ajá. Y entonces él hablaba y se la pasaba como incógnito. No voceaba, ¿verdad? Ni alzaba su voz, ni la hacía oír por las calles. Fue muy humilde. Él caminaba, ¿verdad? Por las calles, pero su presencia causaba un impacto en todos aquellos por los que pasaba, ¿verdad? Todos veían en él algo extraordinario que no podían explicarse qué era. Y también vemos, ¿verdad? En el versículo 9 al 12 del mismo capítulo del 42, vemos lo que dice la palabra de Dios. Pero antes de eso, déjame concluir lo que te acabo de decir en Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, él fue tan humilde, ¿verdad? Él no andaba gritando por las calles, miren, yo soy el Hijo de Dios y yo soy esto, y yo soy... No, él fue un hombre humilde que no tenía que andar vociferando lo que él era, ¿verdad? Porque el simple hecho de lo que él hacía con sus solas obras se podía ver que era el Hijo de Dios, porque nadie podía hacer las obras que él hacía. Amén. Y le decía yo que en los versículos del 9 al 12 del mismo capítulo 42 nos habla de las alabanzas de júbilo a Dios por la venida de su siervo. Y vamos a ver qué nos dice del 9 a 12. Vamos a recordarlo. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas buenas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en la costa. Amén. Aquí, esta parte del libro de Isaías nos habla, ¿verdad? De las alabanzas de júbilo que debemos de darle a Dios por la venida de Jesucristo, ¿verdad? De que alabemos, de que le demos loor por haber enviado a Jesucristo. Unas bendiciones tan grandes como las descritas anteriormente, recibidas del ministerio del siervo, no deben menos que arrancar el corazón que las ha recibido. Expresiones de júbilo y alabanza al Señor Jehová en cualquier parte hasta lo último de la tierra. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y así es, amados hermanos. Debemos de dar alabanzas, júbilos, ¿verdad? Adorarle, agradecerle en gran manera por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo
a nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Y por ello debemos darle gloria y honor por todos los tiempos, por todas las edades, por todos los siglos, dice su palabra. Amén. En Efesios 3:21 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Bendito sea su nombre. Él es grande, Él es poderoso, y solo en Él encontramos salvación. Bendito sea su nombre. Amén. Y también vemos, ¿verdad? En el mismo capítulo 42, del versículo 13 al 17, dice de la siguiente manera: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su tierra, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundación: vosotros sois vuestros dioses. Amén. Fíjate qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que nos dice en la palabra de Dios sobre la venganza del siervo de Jehová. Amén. El ministerio de Cristo hoy es de bendición para todas las naciones de la tierra. Amén. Así es. Ese ministerio que él vino a llevar a cabo en esta tierra, de venir a predicar las buenas nuevas de salvación, de hablar del año agradable del Señor, de hablarle, de venir a romper, ¿verdad? A abrir cárceles, pero cárceles de espirituales y vino a sanar a los afligidos, a hacer cosas maravillosas. Su ministerio fue extraordinario, fue de gran bendición, que hasta el día de hoy sigue siendo un ministerio que sigue alcanzando vidas, que sigue trayendo almas al arrepentimiento y por lo tanto, ¿verdad? A ser siervos también del Altísimo. Ajá. Este ministerio de Cristo hoy en día es de bendición para todas las naciones de la tierra y para todos los humanos sin excepción de personas. Es decir, que este ministerio que el Señor llevó a cabo en esa cruz sigue estando vigente hasta el día de hoy para toda la humanidad, para todo aquel que quiera, para todo aquel que quiera reconocer su condición de pecador y venir a buscar el perdón de sus pecados, de venir a ser, de venir delante de la presencia de Dios, de arrodillarse delante de Él y de reconocer que son pecadores y que necesitan, ¿verdad? Que necesitan ser salvados porque el tiempo se va acabando. Amigo, amiga que nos escuchas, aún es tiempo de que puedas venir a arrepentirte, de llevar delante de la presencia de Dios y decirle: yo creo en el Señor Jesucristo, creo en ese sacrificio expiatorio que hizo para salvarme, para perdonar mis pecados, para cambiar, ¿verdad? Cambiar este destino que yo tengo de perdición a una vida, ¿verdad? En la eternidad con Dios. Y solamente viniendo a Él con un corazón sincero, reconociendo que son pecadores y reconociendo que necesitan ser perdonados y salvados. Mira lo que dice, y además, ¿verdad? Dice nuestro estudio que no hay acepción de personas, no es de que, ay, no, este como ya pecó más, este no, este pecó poquito, no, para todos está al alcance
el perdón de sus pecados a través del sacrificio de Jesucristo. Amén. Mira lo que dice Romanos 1:16. Dice así, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice la palabra de Dios, acabamos de leer, que dice que no nos debemos de avergonzar del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Las buenas nuevas es el poder de Dios, porque esas buenas nuevas son que Jesucristo vino a este mundo y que dio la vida por cada uno de nosotros, que murió en esa cruz, que murió, derramó su sangre, fue lastimado a causa de nosotros. Dice la palabra que fue llevado, ¿verdad? En una cruz. En una cruz morían los malditos, los más malvados, y Jesús murió en una cruz como maldito, porque en ese momento él cargaba todo el pecado del mundo y murió en esa cruz por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pero no se quedó ahí, no quedó en una tumba, sino que al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre, ahí intercediendo por todos y cada uno de aquellos que vienen y se arrepienten, y después el Señor Jesús está de constante intercediendo por ti y por mí. Amén. Y no hay acepción de personas. Todos tienen la oportunidad de venir ante el Señor Jesús, a clamar por el perdón de sus pecados. Amén. Sin embargo, en un futuro no muy lejano, será de juicio para aquellos que no le aceptaron y se burlaron de él. Esto es importante que te lo vuelva a repetir. Ya hace un momento te lo dije. Te lo vuelvo a repetir y muchas veces te lo repito y te lo repito y no me cansaré de repetirlo. Dice la palabra de Dios que aquellos, ¿verdad? Aquellos que han creído son salvos, pero aquellos que no han creído han sido ya condenados. Entonces, todo aquel, ¿verdad? Que habrá un futuro no muy lejano, porque pues, el tiempo se va achicando cada vez más y este mundo, ¿verdad? Va llegando a este sistema, va a llegar a su fin y con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que ese futuro será de juicio para muchos de aquellos que no han querido aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y que se han burlado de su sacrificio, se han burlado de Dios, han sido burladores y entonces serán enjuiciados. Amén. Mira lo que dice Juan 3:19. Dice Juan 3:19. Pero antes déjame leerte Romanos 2:4 al 11. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su amor, su paciencia nos guía siempre, amigo que me escuchas, al arrepentimiento, a reconocer que somos pecadores, que le hemos ofendido, que somos su creación y que le han dado la espalda. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo humano, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra
y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, aquí esta parte de la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Precisamente nos habla la palabra de que nosotros, ¿verdad? Dice aquí que si nosotros hemos perseverado en hacer el bien después de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y de ser parte de su familia y que hemos caminado, ¿verdad? Y que cada día estamos en esa batalla, en esa lucha diaria de hacer lo correcto delante de la presencia de Dios, dice el Señor que entonces alcanzaremos vida eterna a los que hemos estado perseverando en hacer lo correcto, en hacer el bien y que además dice que buscamos, dice, buscan gloria, honra e inmortalidad, porque eso es lo que el Señor es bueno. Pero dice el Señor, pero ira y enojo a los que son contenciosos, aquellos que todo el tiempo están contendiendo y que están tratando, ¿verdad?, de contrarrestar la palabra, de que reciben el mensaje de salvación y buscan mil artilugios para querer avergonzar a aquel que les está predicando la palabra, perdón, o se burlan de ellos, ¿verdad? Y que constantemente están tratando de contender contra Dios. Amén. Y que además no obedecen a la verdad. Les habla uno de la verdad, de la palabra de Dios y se burlan, no quieren escuchar, les parecen fábulas, les parece absurdo y que por lo tanto obedecen a todo lo que es injusto, hacen todo lo que es perverso, todo lo que es malvado y se esmeran por estar haciendo maldades. Y dice que entonces estos acarrearán ira, ¿verdad? Dice aquí, ira y enojo de parte de Dios hacia ellos. Serán entonces, ¿verdad? Enjuiciados. Dice, porque no hay acepción de personas. Y dice que también en el 3:36, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, que Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas, la maldad, que la luz, que la verdad que emanaba Jesucristo y que sigue emanando. Amén. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que habla la palabra de Dios de los que hacen lo correcto, de los que hemos recibido a Cristo y que nos esmeramos por hacer lo que a Dios le agrada. Pero también habla de aquellos que se esmeran en hacer el mal, en ser injustos, en hacer lo incorrecto, ¿cuál será su final? Y mira lo que dice en Judas 14:15. Dice en Judas, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amén. El Señor viene a hacer juicio, ¿verdad? Llegará ese momento en que el Señor hará juicio sobre las naciones y hará juicio sobre todos aquellos, ¿verdad?, que se empeñaron en hacer, en ser impíos y en hacer cosas impías, obras de maldad, obras que cada día las iban subiendo, dijeran por ahí, subiendo de color, iban subiendo de nivel de maldad. Amén. Y de todas aquellas cosas impías que incluso hablaban, porque el hombre actualmente cada día habla y se expresa cosas tan sucias y perversas, y no solamente a sus semejantes, sino también en contra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En primer término, el siervo de Dios aparece débil, despreciado, desechado
y entregado a muerte. En segundo lugar, se nos presenta como el poderoso conquistador que se venga de las naciones. El primer aspecto tiene que ver con la primera venida de Cristo, que ya se ha cumplido, y el segundo nos habla de su segunda venida, que todavía espera su cumplimiento. Es verdad, amados hermanos. En primer término, el siervo de Jesús, en primer término aparece, pues, un bebecito, ¿verdad? Pues débil, un bebecito, pequeñito, ¿verdad? Y que además lo despreciaron, lo desecharon y además lo entregaron para que lo mataran, ¿verdad? Pero él triunfó porque murió y resucitó al tercer día, no se quedó en esa tumba. Pero en segundo lugar, se nos presenta como el poderoso conquistador que se venga de las naciones. Entonces, el primer cuadro que vemos, ¿verdad? En su ministerio vemos ese cuadro, ¿verdad? Un bebé que llegó débil, tierno, y que se esmeraron por quererlo matar, lo despreciaron, lo humillaron, lo golpearon, y además dice, lo llevaron a una cruz, pero en su segunda venida ya no será así, hermanos. Ahora vendrá en gloria y en poder para traer juicio sobre las naciones. Y dice que el primer caso pues tiene que ver, ¿verdad? Con su primera venida, con su nacimiento aquí en la tierra, un bebé, ¿verdad? Pequeño, y todas las circunstancias que pasó y que como humano, ¿verdad? Sintió todos los dolores y todas las cosas que le hicieron. Ajá, pero su segunda venida será extraordinaria, será en gran poder, vendrá con gloria y con gran poder como un gran conquistador, ¿verdad? Para traer, vengarse de todos aquellos, ¿verdad? Que lo siguen, que siguen volteando su rostro hacia él, y que ese evento de su segunda venida con gloria y poder es después del arrebato de la iglesia, es el siguiente evento, ¿verdad? En la historia de la humanidad. Ojalá que aquel que tomó sobre sí la forma de un siervo y que anduvo con sus discípulos como uno que sirvió, encarne en nosotros de tal manera que nosotros, a nuestra medida, podamos repetir aquellos rasgos de su ministerio terrenal. Así es, hermanos. Mira esta reflexión que nos hace nuestro estudio, ¿verdad? Dice que ojalá que aquel que tomó sobre sí la forma de un siervo y que estuvo entre sus discípulos como uno que sirvió, era uno más de ellos que andaban sirviendo, se encarne en nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos repetir aquellos rasgos de su ministerio terrenal, que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas, que podamos ser siervos, siervos de los cuales el Señor Dios Todopoderoso pueda sentir contentamiento por cada uno de nosotros. Y para concluir nuestro estudio, veamos Filipenses 2:5, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué es? El de servir a los demás, el de salir y hablarles, el de salir y decirles que aún hay tiempo. Hasta aquí, amados hermanos, nos quedamos en nuestro estudio. Vamos a orar para concluir en nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias por haber enviado a Jesús a liberarnos, Señor, a romper las cadenas que el pecado tenía en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias, porque ahora le conocemos, Señor, porque ahora ya no estamos en tinieblas, Padre, ahora nos alumbra su luz verdadera, Padre, y cuando abrimos
las sagradas escrituras, Señor. Escuchamos tu bendita voz, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos en la fe, por los amigos que escucharon este estudio, Señor. Te doy gracias, Señor, porque ellos, Padre Santo, cada lunes, Señor, están ahí fieles, Señor, diligentes a escuchar este tiempo de estudio, Padre. Que tu palabra, Señor, sea establecida en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes. Y de esa misma forma, Señor, la llevemos a cabo, Señor, la pongamos por obra, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por esta estación de radio, Señor, esta herramienta, Señor, que pusiste en manos de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposita Gisela, Señor, bendice sus vidas. Derrama, Señor, sabiduría de lo alto, Padre, para que ellos, Señor, sigan administrando de manera sabia, Señor, esta estación, Señor, y tu palabra, Señor, sea, Padre Santo, difundida todo el tiempo, Señor, y que además, Señor, te pido una bendición por todos y cada uno de los que participamos en esta estación, difundiendo tu palabra, Señor, a través, Señor, de estudios. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestras vidas, que cada día busquemos la llenura de Él, Señor, para que hablemos, Señor, y prediquemos conforme a lo que está escrito en tu bendita palabra. Padre, te pido por la vida de mi pastor, Doroteo Rivera Zarza, Señor, y de su esposita Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Bendice su ministerio, Padre Santo. Guarda sus vidas, Padre, de toda enfermedad, Señor. Guárdalos, Padre, de los ataques del enemigo, Señor. Sé tú con ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, por los proyectos, Señor, para tu obra que has puesto en sus vidas, Señor. Dale, Señor, habilidades, Padre. Dale, Señor, todo lo que ellos necesitan, Padre, para llevar a cabo todos aquellos proyectos que tú has puesto en sus vidas, Señor, en su corazón. Que ellos cada día, Señor, sean más y más sensibles, Señor, a tu bendita voz, Padre. Y bendice, Señor, su ministerio, Padre Santo, para que ellos puedan llevar a cabo esta obra, Señor, esta congregación, Señor, de Dios es fiel que has puesto en sus manos. Gracias te doy por sus vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de servirte. Es un honor para mí servir al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, mi amado y bendito Salvador, su Espíritu Santo que tú has puesto en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Gracias te doy en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel, en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Allí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Me encantaría mucho verte por ahí. Te mando un abrazo muy afectuoso, con muchísimo respeto y nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor les guarde. Bendiciones. Hasta la próxima.